Conferencia internacional realizada en la estancia Árboles de Vida en el periodo del 9 al 17 de febrero del 2013. Tema general: la edificación del cuerpo de Cristo. Mensaje número 6, las epístolas de Pablo, ministrada por el hermano Don Yulán en la tarde del 11 de febrero del 2013. Lectura bíblica: Colosenses, capítulo 1, versículo 25. Gracias al Señor, pudimos ver la situación de Pablo. Desde que Pablo inició su obra, momentos de suceso, él tuvo momentos de éxito fracaso y puntos de fracaso. Él nunca fue instruido directamente por el Señor Jesús. Pero él tuvo un encuentro personal con el Señor en el camino a Damasco, y allí en Damasco fue bautizado invocando el nombre del Señor. Entre tanto, cuando estuvo en Damasco, él hacía las cosas de acuerdo con su preferencia, de acuerdo con su voluntad. Él solo conocía las cosas de la religión judía, pero no tenía experiencia en la obra del Señor. Solo sabemos que tuvo un encuentro personal con el Señor en el camino a Damasco, y él recibió una gran luz. Daí, cuando ele foi derrubado, viu aquela luz, ele perguntou: Él, cuando vio la luz y fue derribado, él preguntó: ¿quién eres, Señor? Entonces, en el medio de la luz, una voz le respondió diciendo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él pensó: ¿cómo? Yo nunca perseguí a nadie llamado Jesús. Ahora entendí. Quiere decir que todos esos a quienes yo perseguí son Jesús Junior, Jesús pequeños. Entonces el Señor le instruyó a entrar en Damasco, porque allí recibiría saber qué hacer. El Señor entonces preparó un hermanito llamado Ananías en Damasco, y Ananías fue quien recibió a Pablo. Pablo había sido cegado por esa luz. Entró entonces en Damasco conducido estando ciego. Él necesitó ser conducido para entrar en Damasco. Entonces Ananías ya había sido comunicado por el Señor para ir a buscar a Pablo. Porque el Señor ya le había hablado a Ananías que él tenía una comisión para este Pablo.
O mais importante é que Lo más ele importante seria, ele, Paulo, es que seria Pablo um sería ministro un entre os ministro gentiles. entre los gentiles. 所以到了马赛以后，那么他瞎了眼睛的，那么这亚拿尼告诉他了，神要立你做外邦人的使徒。 Então, Ananias Entonces, foi até Paulo, Ananías fue hasta e lhe Pablo transmitiu o recado do Senhor. y le transmitió Paulo, levanta-te, o Senhor el te recado del constitui Señor porque ministro entre os gentios. diciéndole, levántate Pablo porque el Señor te constituyó como ministro entre los gentiles. 在他眼睛瞎的光景中间， Então, Paulo Entonces entendeu Pablo que Deus entendió lhe que estava dando Dios essa le estaba dando comissão. esta Paulo ainda comisión, estava cego. pero aún 亚拿尼 él estaba 告诉他 ciego. 你神在你身上，叫你做外邦人使徒去工作。 Ananías já lhe tinha Ananías falado ya le había que dicho ele era um vaso que él escolhido era para un levar vaso o nome do escogido Senhor para perante llevar os el gentios. nombre del Señor 当他 entre 眼 los 睛瞎了怎么 gentiles. 去工作呢？ Mas ele estando Pero cego, él ¿cómo estando poderia ciego, sair para ¿cómo él trabalhar podría para o Senhor? 那么 salir para 叫他 trabajar 给 por 他 el Señor? 守禁从把他守禁，把从旧的东西都把它禁掉。 Era Era necessário necesario que él batizado para fuera enterrar bautizado o velho homem para com todas as enterrar velhas el coisas. viejo hombre con todas las viejas cosas. 你也担心什么？你快点去守禁啊！ Entonces Ananías Disse a Paulo, le dijo a "Por que te Pablo, demoras? ¿por qué te detienes? Levántate Levántate, y sé batizado bautízate invocando el nombre del Señor. 打完赛他的守了禁了。 Então ele foi batizado. Pablo entonces em fue Damasco. bautizado en Damasco. Louvado Gracias seja o 那 al 个时期 Señor. 他就在大马士，弟兄们一种带领下，一种来服侍，是侍奉。 A partir, A daí, partir de ele ese começou a momento, servir. él comenzó Estava a em servir en Damasco, debaixo dos irmãos. estando bajo la coordinación de los hermanos. 在犹太教里面，他是有相当的对律法也相当通的正确的律法的人。 Ele era observador Él era da un lei. observador de la Ele era ley. entendido Él da era lei de Moisés. entendido en la ley de 对 Moisés. 新约的事情他一无所知。 Mas ele Pero nada conhecia él nada das sabía coisas neotestamentárias. con relación a las cosas del Nuevo Testamento. 神在他身上大用他。 Mas Deus Pero queria Dios usá-lo quería grandemente. usarlo Deus tinha uma grandemente. grande incumbência Dios para tenía Paulo. una gran comisión para 大 él. 马士服侍的时候，曾经到过旷野阿拉伯旷野去。 Então, Entonces, en ese tiempo em Damasco, en que él quedó en Deus o Damasco, levou Dios um certo lo llevó al período desierto por un para o periodo, deserto na Arábia. para el desierto de Arabia. 有的时候啊，保罗，保罗曾经说到他曾经到大马士去过。 E Paulo descreve Pablo a sua describe su experiencia nesse deserto da en este Arábia, desierto de Arabia en 2 los Corintios capítulo 12. 不知道在身外的或者在身内，我不知道。 Ele falou a respeito de si mesmo. Él habló "Conheço con respecto a homem sí mismo, diciendo, conozco espíritu un hombre, que estaba no corpo, si estaba en fora el do corpo, cuerpo o eu não sei." fuera del cuerpo, no lo sé. 这个人就是他自己。 Na verdade, En esse realidad, homem que ele ese falava, que hombre ele de quien conhecia, hablaba, era ele que mesmo. él conocía, era él mismo. 对，这个时候他就被带到阿拉伯旷野里面去。 E foi nesse Y período fue que en ele estava em ese Damasco, tiempo que él estaba en ele foi Damasco levado para o que él deserto fue da llevado Arábia. al desierto de Arabia. 所以在那个时候，他好像进到第三人天上去一样。 Então, ele foi arrebatado até o Entonces terceiro él céu fue arrebatado hasta el tercer cielo 天上的声音。 e ouviu y palavras oyó inefáveis palabras no céu. inefables en los 那么 cielos. 他在那真是很谦卑，而且写国人的后书的时候， Quando ele escreveu 2 Coríntios, Cuando él escribió a segundo a sua los Corintios, atitude su era muito actitud humilde. era muy 到了 humilde. 那边听见神天上的话语， Ele só falou Él que ele solo ouviu palavras inefáveis Habló que él no oyó terceiro céu. palabras inefables en el tercer cielo. 他从大马阿拉伯旷野回来，他能够得到了神心要的经纶。 Então, Entonces, cuando él tuvo esta visión, na verdade, que él- foi a economia que recibió, neotestamentária lo que de Deus. fue- E passada a experiência esse tempo, Era la ele voltou economía para Damasco. neotestamentaria de Dios. Y después de pasar ese tiempo, él volvió a Damasco. Dios le reveló la economía del Antiguo Testamento para 我就 Moisés. 带到西奈山
E para isso, Y Deus para levou eso Moisés Dios até llevó a o Moisés Monte hasta el Sinai, monte Sinaí, topo do Monte Sinai. en la cumbre del monte. 神把许多许多旧约的经纶也告诉 E 摩 por 西。 40 días, Por 40 días Dios le Moisés transmitió las a cosas Moisés da economía las cosas veterotestamentaria. relacionadas a la economía del Antiguo Testamento. Agora, 启示给保罗。 Deus estaba para Ahora revelar a Dios Paulo estaba todas las revelando cosas da a Pablo economía todas las cosas de la neotestamentaria. economía neotestamentaria. 声音几句话就可以。 Eu acho que não foi Yo creo apenas que em breves no frases, solo, em poucas no palavras fue que ele en recebeu pocas toda essa palabras que revelação. él pudo recibir esta revelación. 4天之久，把天上的所有的话语，他带来了，接着这个话语，他可以开始他的工作。 Pessoalmente, Personalmente eu yo creio que creo também deve ter levado que 40 tuvo dias que también haberle para llevado Paulo 40 receber días todas para las que cosas Pablo da reciba economía todas las cosas neotestamentaria de la Deus, economía para então poder neotestamentaria de transmitir Dios, essas coisas para que os así outros pueda na sua transmitir obra. 所以是在 todas 地 esas 里 cosas a los demás durante su obra. Então, nesses 40 Entonces, dias, en ele esos deve 40 receber días, muitas e muitas Él palavras. quizás recibió muchas y muchas palabras. 所有的圣徒们，教导圣徒们是很有关系的。 E essas Y estas palabras palavras son são exactamente exatamente as palavras que ele usou para las ensinar palabras que a él todos os usó santos nas para igrejas. enseñar a todos los santos en las 12 iglesias. 个使徒里面，7个使徒是主耶稣亲自带领，这12个使徒在各地行走3年半之久。 Os 12 Los 12 apóstoles, ellos ellos mismos fueron conducidos por el Señor directamente en los 3 años y medio que el Señor estuvo con ellos. 他能够去工，12使徒他们可以去被差遣去工作了。 Pelo fato de Por el terem hecho estado de com que o Senhor ellos 3 anos e estuvieron meio, con el quando o Señor 3 años y medio, cuando el Señor diante deles, se eles fue, estavam capacitados ellos para fazer a obra estaban do Senhor. capacitados para hacer la obra del Señor. 主耶稣带领的3年半之久，所以他得到了许多的主耶稣的帮助，所以他知道他的旨意。 Ellos fueron conducidos personalmente por el Señor en los 3 años y medio, recibiendo la ayuda personal del Señor. Debido a eso ellos estaban capacitados para continuar la obra del Señor. Pero ahora Dios levantó a Pablo. 犹太教里面的法利赛人的人， Pablo era de la secta estricta de los 他 fariseos. 对自己说：“我对律法都遵守得很好的。” Ellos se juzgaban irreprensibles con respecto a la 这样的 ley. 人，主已经用他。 Entonces Dios quería usar a la persona de Pablo. Alabado sea el 保 Señor. 罗他所工作的、所得到的话语，对工作人的话语，都是从第三人天上那个时候在旷野的时候所得到的。 Todas las Todas palabras que Pablo habló, falou baseado naquilo él habló basado en aquello que él recibió de la revelación en el tercer cielo. 主托付他做外邦人的工作。 Deus o encarregou Dios de fazer a lo obra entre encargó os a gentios. hacer la obra entre los gentiles. 交给12个使徒。 E quem? ¿Y A quién? quem foi encarregado? Encarregado a ¿Y a obra quién fue encargada entre os judeus? la obra a entre los 12 judíos? apóstolos. A los 12 apóstoles. 可以为主工作，他因为曾经跟随主，经过3年半的时间跟随主，所以许多主教导了他们。 Esses 12 Esos apóstoles 12 apóstoles estaban listos para hacer la obra del Señor porque ellos habían sido conducidos y preparados por el Señor personalmente en esos 3 años y medio que Él estuvo con 他开 ellos. 始工作的时候，他把最重要的，他在西奈在旷野里面所得到的话语。 Entonces Pablo, cuando comenzó a hacer la obra del Señor, las palabras que él hablaba eran palabras que recibió en la revelación que tuvo en el desierto de Arabia. 他写了用了4本书信。 Primeiro ele escreveu Primero 4 él escribió 4 罗马 epístolas. 书、
entre entre las as cuales está está o livro aos Romanos. el libro a los romanos. 一家前后书 Depois, primeira e segunda Después primera Tessalonicenses. y segunda a los tesalonicenses. 鼓励的前后书那么这种经历也帮加拉太书。 E depois o livro Y de después Gálatas. el libro de Gálatas. 所以这四本书，保罗他写这个四本书，他引用了这四本书在外邦的工作里面。 Então Paulo Entonces Pablo escribió esas palabras, essas epístolas, esas e aí epístolas, ele começou a obra entre os gentios. y ahí comenzó la obra 那么他 entre 拿 los 这四本 gentiles. 书可以说在各地他来建造教会。 Podemos dizer que ele usou as Podemos palavras decir que él escritas usó las nesses palabras quatro livros escritas para en esos fazer a libros obra da edificação para da hacer igreja la em obra de várias edificación localidades. de la iglesia en varias 所以说 localidades. 后来主对于他还有更多的勇士。 Mas o Senhor tinha muito mais para Pero usar el a Señor Paulo. tenía mucho más para usar a 后 Pablo. 来我们知道，保罗神的用他的东西，他美好的建造教会。 Mas nós podemos ver Pero que Paulo podemos teve, ver que Pablo problemas tuvo na problemas edificação en la da igreja. edificación de la 我们知 iglesia. 道，他可以说，他关于建造教会的这事上，他已经完成了。 Podemos dizer, Podemos então, decir que por causa entonces que disso, por causa de eso, a sua su obra, obra de de edificación de la tinha iglesia chegado ao fim. había llegado 耶 a 路 un 撒冷 fin. 的教会里，他进到耶路撒冷的教会去了。 Esse final Este da obra final dele, de la esse fim obra, da obra dele, el foi final de la obra desencadeado de él por esse episódio fue de ele ter desencadenado por entrado lá no ese templo em episodio de haber Jerusalém para entrado en cumprir el templo de voto do Jerusalén nazareado, para o cumplir voto do el Antigo voto de Testamento. Nazareo, un voto del Antiguo Testamento. 就他建立起来。 Então, por causa disso, Entonces, Deus por pôs causa fim de eso, Dios ao puso fin ministerio al edificador de ministerio Paulo. 他 edificador 在 de 地 Pablo. 上让天所看见的新的话语，他没有把它完全应用起来。 Mas todas Pero aquelas todas palavras que aquellas recebeu palabras no que terceiro recibió en el céu, ele tercer não tinha cielo, ainda posto por él escrito. no había puesto aún por 我们 escrito. 是看见的前有四本书，就是说罗马书、 Ele tinha escrito Él ya Romanos, había escrito 加拉 Romanos, 太书， Gálatas, Gálatas 那么还有帖撒罗尼迦 e 前 primeira, y segunda primera y Tessalonicenses. segunda de 所以他 Tesalonicenses. 我今天说了，他到耶路撒冷的时候，也把犹太人把他打死他。 Vocês sabem, já contei Ustedes isso para saben vocês, que está yo na les Bíblia, quando conté ele foi esto, para Jerusalém, cuando él fue a os Jerusalén, judeus queriam los matá-lo. judíos querían matarle. 他一定从新约给回到旧约去。当然了，神不去理睬，让他自己的事， O 自 que, 己去做了。 o que aconteceu com ¿Qué Paulo é sucedió que ele, con quando foi para Pablo Jerusalém, cuando él fue a ele Jerusalén? voltou Él do Novo volvió Testamento para o Velho Testamento. Del, e Deus antiguo, estava del Nuevo muito Testamento para el descontente com Antiguo isso, e Testamento, y entregou Dios Paulo à estaba própria sorte dele. muy descontento con eso y dejó Mas a por que Pablo Deus o a poupou e su não propia permitiu que ele fosse suerte. morto? Pero ¿por qué él no 因为他在 permitió que 第三 fuera 就 muerto? 阿拉伯的旷野里面，他的第三人天上所说听见的话语，他没有写出来。 Porque todas aquelas Porque palavras todas aquellas que palabras que él recebeu lá no recibió deserto da en el Arábia, toda desierto aquela de revelação, Arabia, a grande parte toda ele esa ainda não revelación tinha en gran por parte escrito. todavía no había sido 圣灵 escrita. Então o Espírito Santo Entonces el precisou Espíritu Santo preservá-lo, necesitó guardá-lo preservarlo para poder para escrever poder essa revelação. escribir estas revelaciones. Então o centurião Entonces, romano el centurión veio, romano o comandante vino romano veio e o resgatou Y do lo meio da multidão. rescató del medio de la multitud. 该撒利亚有3年，而且2年之久，他在监牢里边。 E ele acabou sendo aprisionado Y él por terminó 2 anos siendo lá em aprisionado Cesarea. por 2 因 años 为他 en 自己说 Cesarea.：“ 我有上告的，我是罗马人，我要把去告这个我盖上。” E em uma das Y audiências, en una de las perante as audiencias autoridades, delante ele de apelou las para César. autoridades, Eu sou él cidadão apeló a romano. César. Nós estamos Yo soy julgando, ciudadano apelo para romano, César. apelo 那么 para 该撒利 César. 亚被罗马差来的政务，他因为他说是罗马人，他就不敢反对的，这样的想法是要送他到罗马去。 Então, a autoridade Entonces que las estava lá, autoridades quando que soube estaban ele era allí, cuando romano, supo que él era ficou com romano, medo. Então, él falou assim, ó, se quedaron con falou miedo. para ele: você Entonces apelou le para dijo, César, usted então apeló a para César César, irás. entonces 那 a 我们 César 曾经说 irás. 过了，他在这次在海里面，地中海
有许多神迹奇事在他身上发生了。 E nós então já Entonces, falamos também, ya hablamos de manhã también e, esta mañana nas mensagens y anteriores, en otros que mensajes quando ele foi levado que para cuando él Roma, fue naquele llevado para barco, Roma en el então barco, houve a tempestade hubo la no tempestad Mediterrâneo. en el 因为 Mediterráneo. 在罗马，他走苏中进去的，他是被原告，所以他没有被接到里面。 Então, quando Entonces, chegou cuando em Roma, llegó ele era a acusado, Roma, ele él não era foi un metido acusado. no cárcere. 有的人常常说的，哦，他在罗马监牢里面写这几本书，不是这样。 Na verdade, quando Paulo En escreveu realidad, cuando as Pablo últimas escribió las últimas não foi no epístolas, cárcere no que fue ele en la escreveu. cárcel 他在 donde 自己 escribió. 住的房子的里面， Sim, ele estava Sí, na él prisão. estaba Mas que en la prisão era essa? prisión, A pero ¿qué prisión? domiciliar. Era una 就是他 prisión 他的 domiciliaria. 负担他的福音工作。 E foi lá que Y fue ele allí fez, donde levou a cabo él o seu llevó a encargo do cabo Evangelho. su 所以 encargo 说 del 罗 Evangelio. 马的也有许多病定，因为是他管理他的病定，慢慢接受，慢慢的都已经信耶稣了。 E também a própria Y guarda también pretoriana, la propia que estava guardia guardando a pretoriana Paulo, que estaba muitos guardando a foram Pablo, convertidos. muchos fueron 所以他 convertidos. 一直不断的接受福音工作来带领人得救。 Então, Entonces, ele él continuamente fazia a obra do continuamente Evangelho, hacía la obra del levando as Evangelio, pessoas à llevando a las salvação. personas a la salvación. 他是这样子背弃了他的主人，盗窃了这有许多许多坏的事情，让这样的坏的人到了罗马，他去听了保罗的传福音的话语。 Até Onésimo, Hasta uma pessoa Onésimo, assim, una que persona fugiu, que da huyó casa do seu de dono, la casa tinha de feito su muitas dueño, coisas ruins, había hecho ele muchas mesmo cosas malas. Se Él converteu mismo se e foi convirtió salvo por Paulo y fue salvo nessa por prisão Pablo en domiciliar. esa prisión 他 domiciliaria. 生命，就是说还基本的，可以说他建造教会的这是没有了，但基本书还没把它写出来。 Então, apesar de Entonces, Paulo, a pesar de que Pablo, apesar de o ministério, a pesar de que el edificador ministerio de Paulo edificador de ter, Pablo chegado ao había fim, llegado a no un fin, entanto, entre as tanto, epístolas las dele ainda epístolas não de tinham él sido no escritas habían sido completamente. escritas 他 totalmente. 保罗他一共写了14本书信。 Paulo escreveu Pablo um total de escribió 14 epístolas. en total 那么 14进到罗 epístolas. 马去之前，他已写过4本。 Antes de entrar Antes nessa prisão de em entrar Roma, en esa ele prisión havia en escrito Roma, já 4 él ya había escrito 4 epístolas. 罗马书啊， como já falei, Romanos, Como ya dije, Gálatas, Romanos, Gálatas, Primera, y segunda primera y Tesalonicenses. segunda a los tesalonicenses. 他一些都是还过里头写的。 Depois ele escreveu Primeira e Después él Segunda escribió Coríntios. primera y segunda a los Corintios. 罗马以后， Mas depois que ele Pero foi después que aprisionado, fue 他觉得他有 prisionero, 爱 ele Torna. sentia o forte él encargo da sentía parte de un Deus. fuerte encargo de parte de 很大的 Dios. 托付 Sim, ele sentia grande incumbência Él de Deus para sentía ele. una gran incumbencia para él de parte del 委 Señor. 托了他了。 E ele sentia Y que él Deus lhe sentía havia que Dios incumbido le había as comisionado epístolas sobre a las edificação epístolas da sobre igreja. la edificación de la iglesia. Então, por exemplo, o livro de Entonces, por Efésios, ejemplo, el libro a los Efesios, 腓立比书 os livros mais importantes são los Efésios, libros más importantes son Filipenses, Efesios, 还 Filipenses, 有还有2本书啊， Colossenses Colosenses 哥罗西还有一本腓利门 e。Filemão. y Filemón. 那腓利门就是说的，他是腓利门写给他的个人的，是为了他在罗马的时候所把到得救的一个人，他这个人完全从这在他身上现在完全改变了。 E quando ele escreveu Y para cuando él Filemão, escribió para ele Filemón, mencionou él Onésimo, mencionó que a era um escravo Onésimo, que tinha fugido que era da un casa de esclavo Onésimo, que había perdão, huido de Filemão, e que tinha causado de muitos la casa de males, Filemón, mas que había Paulo causado falou muchos a males. Filemón que ele tinha Pero se Pablo le convertido. dijo a Filemón que él se había 写的信 convertido. 叫他回到他的主人那里去。 Então Paulo estava escrevendo a Filemão dizendo-lhe que estava enviando Entonces Onésimo de Pablo volta estaba para ele. escribiendo a Porque Filemón siete, diciéndole que cuando- estaba enviándole de nuevo a 就 Onésimo. 把那得救了，
神的生命在他里面长大了。 É que agora Es que Onésimo ahora tinha se Onésimo convertido se e a había vida de Deus já estava convertido crescendo y la nele. vida de Dios ya estaba creciendo en 这 él. 本书特别说到安南尼亚，他本来对你是没意思的，他现在对你有很大的帮助。 Então ele escreveu Entonces ele a Filemão escreveu a acerca de Filemón, Onésimo. Esse Onésimo Este que antes para ti era Onésimo que inútil, antes era para ti agora se inútil, tornou útil. ahora se 那 volvió 么他是罗马 útil. 写几本书， Então, em Roma, quantos livros Entonces, en escreveu? Roma, ¿cuántos libros escribió? 第一本啊， Primeiro, Primero, Efésios, Efesios, 哥罗西， Filipenses, Filipenses, 啊， Filipenses, Colossenses, Colosenses depois 腓利门 y， Filemón. después Filemón. 这四本书他就写好了。 Então ele concluiu esses Entonces 4 él livros. concluyó 他 esos 写的 4 最 libros. 重要本书就以弗所书。 Mas entre esses, Pero o principal entre é o esos, livro de el Efésios. principal es el libro a los 以 Efesios. 弗所，看见以弗所光景实在太差了。 Na última vez que ele tinha La passado por última Éfeso, vez ele que tinha él visto a pasó condição por Éfeso, deplorável de él Éfeso. vio la condición deplorable de la iglesia en 这么好 Éfeso. 的本以弗所书，他把它写了，又交给以弗所教会能够好好的实行。 Então ele escreveu Entonces él escribió un libro tan elevado para la iglesia en Éfeso, esperando que la iglesia pueda practicar el contenido de ese libro. 盼望各地教会根据他实行的这么去实行。 Ele esperava que a Él igreja esperaba pudesse que la praticar iglesia o pudiera conteúdo que ele practicar había escrito. el contenido de lo que le había escrito. 就说以弗所 Então, repito, Entonces, ele escreveu Efésios, repito, él escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 那么他写了这本书以后， Depois que ele escreveu Después que él essas escribió quatro esas 4 epístolas, 但是主在他身上还有几本书没有写出来 o。Senhor ainda tinha el uma Señor incumbência todavía para ele, tenía una ele ainda incumbencia precisava para él. completar a Él revelação com necesitaba outros livros. completar la revelación con otros 他 libros. 在这次四本书写好了以后，他曾经有2年的时间，这个关于书中的事情啊，可以等2年。 Depois que ele escreveu Después essas que él quatro escribió esas epístolas que 4 mencionei, epístolas que então mencionamos, houve entonces atraso hubo no julgamento dele. un Então, atraso en el juicio então de él. houve um período de espera Entonces de hubo mais ou un menos periodo de 2 anos. espera de alrededor de 2 这个 años. 2年的时间空下来，他想去看望。 E ele foi posto em Y él liberdade fue puesto en libertad temporária. temporal. Daí ele aproveitou esses 2 anos para visitar. Y ahí aprovechó esos 2 revisitar años algumas para dessas revisitar igrejas. algunas 那个 iglesias. 时候他也带了几个同工一起。 Daí ele levou alguns Ahí llevó cooperadores algunos com ele nessa cooperadores viagem. con él en ese 当然 viaje. 有，还有提摩太跟 Entre os Entre quais ellos estavam estaba Timóteo e Tito. Timoteo y 那么他 Tito. 们带着他从离开了罗马， E ele saiu de Roma Ah. e foi Y visitar él essas salió de igrejas. Roma y fue a visitar a esas iglesias. Mas quando ele chegou em Pero Éfeso, cuando llegó a Éfeso, 保罗说：“我写的这一本书，说到神心意的经纶那么完全，而且这么实行，都得告诉你们。 Paulo então se Pablo deu conta entonces se dio da cuenta situação da de la igreja em situación Éfeso. de la Então, iglesia en Paulo disse, Éfeso. "Eu Entonces escrevi dijo, algo yo tão les completo escribí acerca da economia un de libro Deus tan para completo vocês. sobre la economía de Dios para ustedes. Mas que ajuda Pero, vocês ¿qué receberam? ayuda ustedes recibieron? Não receberam ajuda nenhuma. No recibieron ninguna ayuda. 头脑来接受这本书的， Vocês- Ustedes receberam Ustedes esse recibieron livro ese somente, libro só en para su analisar, mente só solo para para discutir. analizarlo y 这 discutir. 个有好许多我们得到的基督徒弟兄们也是有中间，也有这样的光景，你就实行去都是，但是没有去实行的。 Nós também tivemos essa experiência Nosotros no también passado. tuvimos Vários experiencias que así en el estavam entre nós pasado. também tinham um gosto tremendo Varios de que estaban entre discutir nosotros les as gustaba verdades da mucho Bíblia, discutir las analisar, verdades de la mas Biblia, havia analizarlas, pouca prática. pero 那 había 么他要 poca 怎么办呢？那他 práctica. 要离开的，以弗所到其他城乡去玩。 Agora Paulo precisava seguir Ahora adiante Pablo para revisitar as necesitaba outras seguir adelante igrejas. para O que ele ia revisitar fazer? las otras iglesias. ¿Qué va a 派 hacer? 遣跟他一起的一个青年同工提摩太， Então ele encarregou Entonces él a encargó a Timóteo, Timoteo, que o su acompanhava, joven dizendo cooperador que que ele lo deveria acompañaba, permanecer que él em debería Éfeso. permanecer en Éfeso. 这边带头的人，好好的去把以弗所这本书
好的实行在他们教会的里面。 para para admoestar os admonestar a líderes, los liderança da líderes, igreja em Éfeso, a la a fim de que eles lideranza de la pudessem iglesia, praticar a fin a de que ellos palavra puedan contida naquela practicar epístola. las palabras contenidas en esa Esse livro epístola. é crucial demais. Este libro é es livro que muy trata da crucial, economia que trata neotestamentária sobre de la Deus. economía neotestamentaria de Dios. 叫他们好的去实行的。 E é algo Y es totalmente algo praticável. totalmente Paulo esperava practicable. isso da parte dele. Pablo esperaba 这个是里面 eso de parte de 这个 ellos. 真理应该是去实行的。 Sim, esse Sí, livro está este libro repleto de está verdades. lleno de verdades, Mas todas essas pero verdades todas devem esas ser verdades praticadas. deben ser 教会 practicadas. 把这个经放在1969讨论讨论。 Mas a igreja Pero em Éfeso só la permaneceu na iglesia esfera en da Éfeso discussão solo e da permaneció en la análise das iglesia de la, verdades. en la esfera de la discusión y del análisis. 完全比较清楚，实行方面都清楚的，他们好的把它做起来。 Mas Pero este livro, libro, com tantas con verdades, tantas verdades claras e práticas y- tão y excelentes, prácticas esse tan livro excelentes, não foi ese libro levado a no cabo fue na llevado vida adelante dos en la efésios. vida de los efesios. 因为他还有就2年时间，他要去看别的地方，他出累积的教会。 Como Paulo estava em liberdade Como temporária, Pablo ele estaba tinha esse en prazo libertad só de 2 condicional, anos, que ele tuvo un plazo de precisava 2 ainda passar años, adiante para visitar necesitaba outras igrejas. todavía seguir adelante para Timoteo. visitar las demás 放在 iglesias. 以弗所教会，叫以弗所教会这边带头的人，都要根据保罗所写的事情去执行。 Então o que ele fez? Entonces, ele ¿qué deixou él hizo? Timóteo Él dejó a em Timoteo Éfeso en Éfeso para admonestar, para os irmãos de ayudar liderança a los hermanos praticar líderes a a palavra de practicar la palabra de 所以 Dios. 他没有去把它实行， Mas 真理去实行。 não 哎 houve Pero no resultado. hubo resultados. A igreja em La Éfeso iglesia en continuó Éfeso sem praticar a continuó palavra. sin practicar la palabra. Continuaram Continuaron en la esfera del análisis y de la 这样的 discusión. 对他们班人的头脑越来越大。 Com isso, a Con cabeça eso deles la foi inchando cabeza cada de vez mais. ellos se llenaba 那么 cada 保罗 vez 就 más. 说提摩太一定呢，告诉他们，不要去你就讨论，我们要好好的去实行的。 Então Paulo Entonces escreveu a Pablo Timóteo escribió a para Timoteo encorajar, para admoestar essa alentarlo, liderança, para para não ficar discutindo a admonestar palavra. a Pelo esos contrário, líderes que para que praticassem puedan a palavra. practicar la 那么后来 palabra. 根据提摩太书信里面，看见以色列所教会一定没有接受这本保罗那么好的写给他们以弗所 Mais 书。 tarde, ao Más lermos tarde, as al leer epístolas las a Timóteo, epístolas a vemos que não houve Timoteo, resultado. A igreja vemos que em no Éfeso hubo não resultado. praticou La a iglesia palavra en Éfeso da no epístola practicó aos Efésios. la palabra 就我们 de 可 la 以 epístola a 从 los 保罗 Efesios. 写给写给提摩太的前书里面所看见的。 Isso nós Esto podemos concluir, concluir lendo a primeira leyendo epístola de la Paulo a primera Timóteo. epístola 就 de 叫他们 Pablo 为 a 了把 Timoteo. 神的经纶的书，要好好的做到他们的生活的里面。 Paulo esperava que eles Pablo pudessem esperaba que ellos infundir pudieran a economia de infundir Deus la na vida economía deles. de Dios 不要 en la 去 vida 做 de 其 ellos. 他的东西，劳务方面的话语啊，诗作的话语啊。 E que eles não que ensinassem ellos no ensinamentos enseñasen diferentes, nem se otras ocupassem com otras fábulas e enseñanzas genealogias sem fim. y se ocuparan en fábulas y genealogías Isso interminables. tudo levava os Esto irmãos a les estar na llevaba esfera da a mente. los hermanos a quedar en la esfera de la 就 mente. 不要讲这种道理的东西，把真理上的道理来讲，要提摩太好的就告诉他们，叫他们在灵里面说话。 Paulo estava pedindo a Pablo Timóteo que le ajudasse pedía a os irmãos Timoteo não que ayudara a los permanecer na hermanos a esfera no doutrinária, permanecer pelo en la esfera de la contrário, que os irmãos doctrina, pudessem sino que los praticar a hermanos palavra. puedan 那么 practicar la 写给 palabra. 提摩太前书里面，就是他的提摩太在那边工作完失败了。 Mas não houve Pero resultado. no hubo Timóteo, resultados. mesmo permanecendo em Aún Éfeso, Timoteo a permaneciendo obra en dele Éfeso, terminou em fracasso. la obra de él 他把 terminó 圣经 en 里的 fracaso. 经文那么丰富的书，不会来研究，讨论。 Os efésios só ficavam discutindo e analisando Los efesios esse quedaban livro solo excelente discutiendo, sobre a economia analizando de Deus. sobre la economía de Dios. Eles não praticaram Ellos no a palavra. practicaron la 不会把 palabra. 方面的话语把加当的书中的加布。 Mas eles Pero gostavam a de ellos les ficar gustaba falando de fábulas, Quedarse genealogias hablando sem de fim. fábulas y genealogías sin fin. 提摩太当然非常着急，要把他们带到
这个灵里面一种的实行真 E 理。 Timóteo Y ficava Timoteo se quedaba desesperado, intentando de todas maneras llevar a los efesios al Espíritu para poder practicar la 以 palabra. 弗所带头的人，他们只用了用头脑。 Mas a liderança em Éfeso só Pero se el preocupava liderazgo en em Éfeso permanecer na solo mente, se né? preocupaba en permanecer en la 啊， mente. 到的保罗所托付，就他们把它做到灵里面的实行化。 Timóteo Timoteo intentó de la mejor manera posible llevar a los efesios a practicar la palabra de acuerdo a la orientación de Pablo. 提摩太就说了，但是他们以弗所教明好的去实行。 Mas mesmo Pero com Timóteo aún admoestando, Timoteo encorajando, amonestando houve reação da y parte da alentando, liderança no hubo em reacción de parte del liderazgo en 提摩 Éfeso, 太成了卫兵了。 Chegou ao ponto, llegando o al tamanho punto desespero de tal e desesperación y angustia que pegou gastrite. Timoteo 我们知道卫兵什么卫兵？ tuvo 卫兵 gastritis. Por que uma pessoa ¿Por tem qué gastrite? es que una persona tiene gastritis? Uma pessoa Una persona tem tiene gastrite gastritis cuando está bajo pressão. constante 所以吃 presión. 饭也不消化了，这样子哎成了他的。 Daí, quando se Y ahí alimenta, cuando não se há uma alimenta digestão no es una adequada, digestión e daí adecuada o resultado é a y el úlcera. resultado es una 保罗看见 úlcera. 这样的提摩太这样光景啊，那么他就对提摩太说 Então 了， Paulo Entonces soube Pablo da supo situação de la situación de da Timoteo, sua gastrite. de su gastritis. 你这样哎，你生了胃病了，你不要一早上的一定是喝水， Daí- 稍微弄点酒也可以把你医治医治。 Daí Paulo falou para Timóteo, Entonces "Timóteo, Pablo você dijo está a com problema no Timoteo, estômago, essa gastrite Timoteo, é séria, não vos fica só estás tomando água. con un problema de Toma um pouquinho de gastritis. vinho No para tome ajudar a más curar essa agua, ferida no tome seu un poco estômago." ahora de vino para curar, para sanar esa herida en su estómago. Alguns irmãos então, Ahí se aproveitam entonces disso algunos para hermanos beber se um vinho, uma aprovechan de bebida eso alcoólica. para beber vino y alguna bebida alcohólica. Oh, este es el vino de Timoteo. 保罗是为了他治他的胃病。 Não, Paulo estava preocupado com a Pero gastrite Pablo de estaba Timóteo. preocupado con la 那么有 gastritis 些 de 领袖的 Timoteo. 他的话在王里面的，他们就说了这样话。 Mas as pessoas Pero las que estão na personas alma, que se están en el aproveitam alma disso e usam esse se versículo como aprovechan de pretexto eso para beber um pouquinho. y se abusan de ese versículo para beber un poco. 是的，酒啊， Pablo aconselhando estaba Timóteo a não só beber aconsejando água, a mas beber Timoteo a pouquinho no de vinho beber para agua, curar sino un poquito de essa vino gastrite, para essa sanar esa 提摩 úlcera. 太会就经常情形跟着以弗所教会里面的不是人，好好的把以弗所书的灵里面做存出来。 para que Timóteo Para que tivesse Timoteo forças para tuviera continuar fuerzas ajudando os efésios Y así a continuar estar no ayudando a los espíritu para efesios a practicar estar la en el palabra. Espíritu y practicar la palabra. 写的给提摩太的前书里面，他没成功。 Então, pelo contexto que nós Entonces, lemos por el em 1 contexto Timóteo, que Timóteo leemos, não vemos teve que êxito. Timoteo no 到后 tuvo 来写了 éxito. 提摩太后书， Depois, Paulo Después escreveu a Pablo segunda escribió la epístola segunda a Timóteo. epístola a 警 Timoteo. 告以弗所教会，你们也不要落到这样世界的环境里。 Essa epístola, segunda epístola a Timóteo, Esta segunda na verdade, epístola é uma advertência para a A igreja em Timoteo Éfeso. es Cuidado una para não cair na advertencia a situação la do iglesia en mundo. Éfeso de tener cuidado de no caer en la situación del mundo. 觉得他工作已经完成了。 Então, Entonces, cuando Pablo escribió la segunda epístola a Timoteo, Pablo sentía que su obra ya había llegado al fin. 打仗也打够了，所幸 O que, que ele disse? Ele falou, Que ele dijo? combati o bom Él combate. dijo, he peleado la buena batalla. 实行工作， Guardei, 美好的事情去 combati o combate, completei a carreira, He guardei a fé. guardado la 他 fe, 觉得这本 he 这本书 completado la 写的 carrera. 已经有写提摩太书已经7本书已经写好了，最后一本就写希伯来书。 Então, na verdade, Entonces, Paulo ainda não tinha en completado realidad, tudo. Pablo E ainda no había faltava completado todo. escrever a epístola Le faltaba aos Hebreus. escribir la epístola a los hebreos. 前书里面说他的道貌的路跑经。 Por que, que ele falou ¿Por qué então es que él na dijo sua segunda en su epístola segunda epístola a Timoteo combati o bom combate, que él completei ya a peleó la carreira, buena guardei a batalla, fé? ya completó la carrera y guardó la fe? A minha obra já acabou. Mi obra ya terminó. 我要
现在我也升道的时候到了。 Ele falou, Ele "Já hablou, agora o tempo da minha partida el tiempo de mi é chegado." partida Ou seja, o tempo está do meu cercano. martírio é chegado. El tiempo de su martirio había llegado. 没实际没实行下去。 Na verdade, a obra dele En realidad, la não obra foi de él completada. Em no que fue sentido? completada No sentido da prática. en A el igreja em sentido Éfeso de la não chegou a práctica, praticar porque la iglesia en Éfeso a no epístola de llegó a Efesios. practicar la epístola a los 这 Efesios. 建造的工作，我在这耶路撒冷那段时间里面已经我停止了。 Sim, Paulo já Sí, sabia. Pablo ya No que sabía. diz respeito a mim, Con relación ao meu a ministério su ministerio No tempo que eu edificador, estava em Jerusalém, visitando as igrejas, cuando aquilo estaba en já chegou ao Jerusalén visitando las iglesias, ya llegó. 是这天上所看见一样的属性，是不他也把它全部做起来了。 Mas agora Pero também, ahora a también revelação la celestial revelación que Deus tinha celestial passado a que Paulo, Dios le había Paulo pasado a agora Pablo, pôs tudo por escrito nas ahora suas epístolas. puso todo por escrito en sus epístolas. 四本属性。 Ele escreveu Él 14 escribió epístolas. 14 在 epístolas. 到罗马去之前，他写了6本。 Antes de ir a Roma, Antes de ir a ele escreveu Roma, seis él epístolas. escribió 6 epístolas. Quais são os livros? ¿Cuáles son ellos? 罗马书、 Romanos, Romanos, Gálatas, 泰萨那记九、 Primeira e Primera y Segunda Tesalonicenses Tesalonicenses e Primeira e Segunda y Coríntios. Primera y Segunda a los Corintios. Primeira e Segunda Coríntios. 那么这4本历史写了6本书信，没有把他从大马士路上的阿拉伯旷野所得到的话语， Mas essas 6 Pero esas epístolas que ele 6 escreveu epístolas que él inicialmente escribió não foram suficientes inicialmente no para fueron suficientes completar para toda a completar revelação que ele había toda la recibido revelación que lá no recibió deserto en el da Arábia. desierto de 到耶 Arabia. 路撒冷要被人打死的时候，神还要用他把他拯救出 Por 来。 isso, Por quando ele estava eso, para ser que morto cuando em estaba Jerusalém para por ser judeus, muerto en Deus Jerusalén por o los judíos, resgatou, Dios porque Deus lo ainda queria rescató usá-lo. porque 那 todavía 么 quería 他在提摩 usarle. 太后书的时候曾经说过，我要离开圣道的时候，我已经到 Mas 了。 daí em 2 Timóteo 4, 6, Pero ahí ele en fala, 2 Timoteo "Quanto a mim, 4, já estou 6, él sendo dice, oferecido por porque yo ya libação, e o estoy tempo para da ser minha partida, o tempo do meu sacrificado martírio y vai el chegar." tiempo de mi partida está 他又 cercano. 写了8本书。 Então no final, ele Entonces escreveu en el 8. final, él escribió 8 epístolas, 他是4本书。 Então totalizando totalizando 14 epístolas. 14 那么 epístolas. 这是这后面8本书可以分2个，我知道3个节来写的。 As últimas Las 8 últimas epístolas 8 epístolas podemos podemos dividirlas dividirlas fases. en 2 o 3 那么它最 etapas. 重要的就是前面4本书。 As principais Las epístolas principales são as 4 que epístolas nós já son mencionamos. las 4 que ya Nessa mencionamos primeira fase, 啊， en esa primera etapa. Efésios, Efesios, Filipenses, Colosenses Filemão. y Filemón. 腓利门书是我们已经说过一个阿拿尼亚一个人非常坏的人，是腓利门的家里的仆人。 Na epístola a Filemão, En la epístola a um tal de Filemón, Onésimo é un mencionado, tal uma pessoa que cometeu Onésimo muitos males, es mencionado, e una que persona havia que fugido causó da casa do seu muchos amo. males y Ele que era um huyó de la escravo, casa mas de depois su ele amo foi salvo. y era un esclavo, pero en ese 他 tiempo 太坏了 fue salvo. 所以这腓利门觉得这个人给害了我太多了。 E ele tinha E ele prejudicado havia muito perjudicado a Filemão. mucho a E Filemón. sabia disso. Ele me prejudicou muito. Y Filemón sabía mucho de eso. 他逃出来了。 E ele havia fugido Él había da casa de huido Filemão. de la 他 casa de 到罗 Filemón. 马没地方去，他就碰到保罗， E 他就接了外面的住的房子里面，保罗传福音给他。 ele chegou em Roma, Y él não llegó tinha pra en onde Roma, ir, e daí donde ele no tenía encontró dónde Paulo ir, y allí na sua encontró prisão a Pablo domiciliar, en su e prisión daí ele ouviu domiciliaria. a palavra. Y ahí 所以他 le compartió la palabra. 看腓利安南尼亚，你后悔去了， Então, 到你主人那必去。 Paulo estava Entonces enviando Pablo Onésimo de volta estaba para o seu enviando amo. a Onésimo de regreso a su amo. Onésimo quer dizer Onésimo útil. quiere 那 decir 么这 útil. 个保罗写信给腓利门说，这个人从前跟你没一次的，现在跟你一次。 Então Paulo escreveu Entonces para Pablo Filemón escribió a Filemón diciendo, antes para ti él era antes para ti era inútil, porém agora é inútil, útil. pero ahora es 这个 útil. 保罗的写的4本，后来这以弗所
在罗马的那时候写了4本书。 Então, esses são os Entonces, 4 livros estos que son Paulo los escreveu 4 quando estava na libros que prisão em Pablo Roma. escribió cuando estaba en la prisión en Eu vou Roma. perguntar mais uma vez aos irmãos. Voy a preguntar una vez más a los hermanos. Desses 4 De livros, estos qual é o 4 primeiro? libros, ¿cuál es el primero? 以弗所， Efésios. Sí, Efesios. 以弗所以后呢， Depois de Efésios, Después de Efesios, 哥罗西书， Filipenses. Filipenses. 哥罗西。 Depois Colossenses. Después Colosenses. 那么最后他写了本什么呢 E？depois, por Y último, después, por escreveu último, 就是腓利 escribió Filemón. 腓利门书。 Filemón. 所以他写了本书以后， Daí depois que escreveu essas Después 4 que escribió epístolas, esas 4 epístolas, 负担已经轻了。 o encargo dele el estava bem encargo mais de leve. él ya se estaba volviendo liviano. Mas depois escreveu 4 Pero después epístolas escribió mais. 4 epístolas más. 第三天上听来的心灵， Mas- 是实际的需要的经历。 Mas isso não foi Pero eso principalmente no fue baseado principalmente na revelação basado que ele en la, recebido do céu, en la mas revelación que recibió são del epístolas cielo, que ele escreveu sino baseado fueron na epístolas que escribió necessidade, basado en la necesidad, que são as 提摩太后书 as duas epístolas que son a las dos Timóteo, epístolas a e Timoteo, também a epístola a Tito la epístola a Tito a epístola aos y la Hebreus. epístola a los hebreos. Depois que ele concluiu a Después que epístola aos concluyó Hebreus, la epístola a los hebreos, 提摩太后书里面， Daí, 因为 quando 他 ele 的 escreveu- cuando él escribió segunda a Timoteo, él dijo, completé la carrera. 离开世界了。 vou partir agora deste mundo. Ahora voy a partir de este mundo. 他的圣道时候到了。 Já o tempo da minha El partida tiempo de mi é partida chegado. ha 弟兄 llegado. 们， Irmãos, 从 Hermanos 我曾经为了有弟兄们记忆，他写了几本书啊，我曾经这个比方。 no passado eu usei uma ilustração En el para os irmãos pasado, poderem se lembrar yo usé de desses una livros ilustración chaves que ele escreveu. 第一本书 para que se puedan 写 acordar 到之前已经 Os 6 primeiros livros Sobre ele las escreveu epístolas que él antes escribió. da prisão em Roma. Los 6 primeros libros él escribió antes de la prisión en Roma. ¿Cuáles son ellos? Romanos, Romanos, Gálatas, Gálatas, Primera, Segunda, Primera y Tesalonicenses Segunda a los y tesalonicenses Primera, Segunda Coríntios. y Primera y Segunda a los corintios. 那么他写了这几本书以后， E depois que escreveu, Después que escribió esas 6 primeiras epístolas, 实在说他还没有完成神给他身上的 ele ainda não havia completado él a- todavía o no encargo da completó el revelação divina. encargo de la revelación que vino de Dios. 落到耶路撒冷去，曾经有被人打死。 Sim, foi por isso que quando Fue por ele estava eso em que cuando él Jerusalém, estaba en estava a ponto Jerusalén, de ser morto él estaba a pelos punto de judeus. ser muerto por los judíos. Deus ainda Dios tinha a utilidade para quería Paulo, utilizarlo 还是一个 aún, 话语， porque ainda porque 比山上天上听来的话语，你把它 todavía había muchas palabras que Pablo había oído en el tercer cielo que no fueron puestos por escrito. Ele ainda não havia escrito essas Él palavras. todavía no escribió esas palabras. Por isso, Por Deus eso quis que Paulo Dios continuasse escrevendo. quería que Pablo continuara escribiendo. 最重要的是我们说， Daí ele escreveu Ahí él quatro- escribió esas esses cuatro, livros-chave. esos 4 libros llaves, Efesios, 哥罗西书、腓立比书， Filipenses, Colossenses, Efesios, Filipenses, Después Colosenses y después 那 Filemón. 我曾经为了弟兄们容易记忆 Então, para os irmãos poderem se Entonces, para que lembrar, los hermanos se puedan acordar, eu usei uma yo usé ilustração, una diagrama. ilustración, un diagrama. 他写加拉太书是他的罗马去的之前， Ele escreveu o livro de Gálatas Él escribió el libro antes a los de Gálatas ir para antes Roma. de ir para 加 Roma. 拉太书是说到神的经纶一本书。 O livro de El Gálatas, libro de é um Gálatas livro que es trata un da libro que trata economia de Deus. de la economía de 如 Dios. 果用作飞机， Se nós usarmos Si nosotros usáramos un como avión exemplo, como 那么 ejemplo, 加拉太书好像一个 então o livro Entonces, de Gálatas el é libro como se de fosse a Gálatas fuselagem do avião. fuera como, 那光是 fuera como si fuese el Não fuselaje adianta de só un ter a avión. fuselagem do avião. 所以在他在罗马的时候， Então, quando ele estava na Entonces, prisão cuando él estaba em en Roma, la prisión en Roma, ele escreveu él escribió outros livros. 4 最 libros. 重要的是以弗所书跟哥罗西书。 O principal é Los o livro principales son de Efésios los libros e de Filipenses. Efesios y Nada más. Filipenses. 接受到
以弗所哥伦前， Efésios, perdão, Efésios e Perdón, Colossenses. Efesios y Colosenses. Depois Filipenses. Después Filipenses E Filemão. y Filemón. 所以我总觉得那时候我给弟兄们一个这个大帮助啊。加拉太书是说到神的经纶， Então, 挽救的书。 eu falei para os irmãos Entonces yo que o les livro de hablé Gálatas, a los hermanos que el es libro un de libro Gálatas que es trata un libro da que trata economia de sobre Deus. la economía de Dios. 我要比这个扩 É como a fuselagem Es do como el avião. fuselaje del 我在 avión. 中心中用了，所以两个也是。 Então, só a Entonces fuselagem solo el não é fuselaje suficiente, no é es necessário suficiente, as duas asas. es necesario las dos alas. 以弗所，另外一个什么？ Uma das asas Una é de las Efésios, a alas outra es asa Efesios y el otro Colosenses. ala es el libro de Colosenses. 那么他们两个也是有了。 Agora temos as duas asas. do Ahora avião. tenemos las dos alas del avión. E qual é o plano de voo? Qual é a meta? ¿Cuál es la ¿Cuál es meta? el destino? ¿Cuál es el plano de destino? voo? El objetivo del vuelo Daí é Filipenses. es 这 Filipenses. 不是说吗？ Filipenses não diz Filipenses nos dice 你们来 que ali Paulo prosseguia para que, o alto. que Pablo O Senhor proseguía chamava a la lá do meta, alto. al llamamiento de lo alto. Então, Entonces, el objetivo, la meta, é o alvo, lá do alto. es el llamamiento de lo alto. Então, Entonces, o Cristo está lá no alto. Cristo chamando, está "Vem, allá vem, en lo vem, alto, vem". llamando, ven, ven. 两个也是有了， Então, Entonces, ya já tenemos temos las dos alas. 向进去也有了。 a direção, La o alvo dirección também já está también ya 那看 está. 到什么呢？ lá. Agora, o que Ahora, falta? ¿qué es lo que nos falta? 跑道没有 Falta a Nos pista. falta la pista. 啊，有了。有了。太紧 Falta a pista. Nos falta la A pista. pista. La 跑道 pista. 什么呢 A？pista de decolagem. La pista A para pista de salir. decolagem é Filemon. 哈利路亚。 La pista de despegue es el libro de 他 Filemón. 写了提摩太后书的时候，他都已经写的说已经完成了。 Então, por isso que ele fala que quando Por eso es que él habla escreveu que a 2 Timóteo, cuando ele escribió falou que 2 havia Timoteo, completado que a él carreira. había completado la carrera. 图画啊。 Então, ele tem um diagrama Entonces ali aquí tenemos el diagrama en la no pantalla. quadro, aqui no telão. 保罗这4本书信， Então, tem as 4 epístolas de Paulo. Ahí entonces están las 4 Então, epístolas de ele escreveu Pablo. Primeiro 6 epístolas. El primero entonces, repitiendo, escribió primeras 6 epístolas. ¿Cuáles son? 罗马书、 Romanos, 加拉太书、 Gálatas, Gálatas, 撒撒罗尼迦书、 primeira, primera y segunda de Tesalonicenses y primera y segunda a los Corintios. 这6本书信写了。 Depois que ele concluiu essas primeiras 6 Después que epístolas, concluyó estas primeras 6 epístolas, 在旷野里面说神对他说的话没有完全记载出来。 ele ainda não havia él todavía no completó a revelação la que revelación havia que recibió lá no deserto, en el desierto na de 所 Arabia. 以神要保留他的性命。 Então, Entonces, Deus quis Dios quiso preservar la vida de 所以他没有 Pablo. 被这耶路撒冷的时候，被 Por isso- 其他 Por eso, 打死。 Deus não Dios permitiu que no Paulo permitió fosse que morto Pablo em fuera Jerusalém muerto pelos judeus. en Jerusalén por los judíos. Então, 并且欺负天父长。 Deus levantou Dios o entonces comandante levantó a un romano para comandante salvar romano y para preservar la salvarlo vida de y Paulo. guardar la vida de 到 Pablo. 罗马的时候， E quando Paulo Y cuando foi levado Pablo até fue Roma, llevado a 加 Roma, 拉太书已经有了， já havia o livro ya de Gálatas. había el libro a los Gálatas. 已经有了。 Já havia a Ya fuselagem estaba do el avião. fuselaje del 神的 avión. 经纶，这加拉太书已经告诉我们了。 Y la Y la economía neotestamentária neotestamentaria de Dios ya para había nós em sido Gálatas. revelada en el libro a los Gálatas. 以弗所是哥罗西，两者也是。 Então, Entonces él escribió las dos alas epístolas con aladas, las dos que epístolas son Efesios y Colosenses. 所以这两本书好像是一对一样。 Então, essas Entonces, duas epístolas estas formam dos casal, epístolas par. Forman un par. 神的奥秘就基督， Fala que o Uno mistério de habla Deus donde diciéndonos el el misterio de Dios que es Isso é Cristo. Colossenses. Esto es Colosenses. E o outro
Y fala el que o otro mistério de Cristo hablando é a que igreja. el misterio de Cristo es la Isso é iglesia. Efésios. Y esto es el libro de Efesios. Então temos aqui o mistério Tenemos de entonces Deus el e o misterio de mistério Dios y el Cristo. misterio de Cristo. 那么就以弗所书跟哥罗西书。 Então temos o Entonces livro tenemos de Efésios el libro e de Colossenses. Efesios y Colosenses. E o livro de Filipenses Y el libro de Filipenses nos dá a direção, nos da o la alvo. dirección, la meta, el objetivo. 我在上面等候你们，你们来。 Paulo fala ali que Pablo o Senhor nos está lá dice no allí alto, que nos chamando, el ven, Señor ven, está ven, allá ven. en lo alto llamándonos, ven, ven. Então, essa é a meta. Entonces o esa nosso es alvo. la meta, nuestro objetivo. Agora, como Ahora, ¿cómo un pode avión decolar se não puede tiver uma pista? despegar si no tiene una pista de Então ele despegue? escreveu a epístola Así a entonces él Filemón. escribió la epístola a O Filemón. que significa a epístola a ¿Qué Filemón? significa la epístola a El Filemón? amor. Es el amor. 叫腓利门、安纳西亚，他总得认为每一次的。 Então, esse Onésimo, Entonces para que era este inútil, Onésimo Filemón. antes era 他到罗马 inútil 里 para 我把 Filemón. 他神的福音就传给他了。 Mas agora, Pero ahora Onésimo chegou a Roma e Onésimo eu lhe llegó a preguei o Roma Evangelho. y yo le 在 prediqué 他 el 的罗马我一 Evangelio. 直教导他，他生命在这长大。 Eu lhe ensinei, Yo le eu lhe enseñé, le instruí, e ele instruí cresceu em vida. y él creció en 他 vida. 现在相当属灵的人了。 Mas ele é muito, agora ele é uma pessoa espiritual. Ahora entonces él es una 我 persona 已经打发他 espiritual. 回来了。 Então, eu Entonces, o estou enviando yo de te volta estoy para enviando de regreso a ti 他的主人那比腓利门那比， para voltar até o seu amo, que é Filemão. para volver a su dueño que es Filemón. E Filemão, eu creio E que Filemón, morava lá em Colossos. Yo creo que él vivía en 他 Colosas. 去了，总结对你每一次的。 Então, Entonces, Filemón, antes esse Onésimo antes era este inútil para Onésimo você. era inútil para ti. Agora, Ahora ele é útil. él es útil. 这本书满了爱， Esse livro está Este repleto de libro amor. está repleto de amor. Então, esse avião Entonces, precisa este decolar. avión necesita despegar. Esse avião precisa tomar Este amor, a- este avión, o amor como necesita pista tomar de decolagem. el amor como Então, esse é o pista de livro despegue. Filemão. Y este es Louvado el seja libro o de Senhor. Filemón. Alabado sea el Señor. 腓立比书的时候，叫我们一直向前去。 Então, Filipenses Entonces, mostra o Filipenses alvo nos para o muestra qual la nós meta. avançamos, prosseguimos. Para el cual nosotros avanzamos Ven, y ven, proseguimos. ven, Ven, ven. ven. Yo estoy esperando a Então, ustedes. louvado seja o Senhor. Entonces, alabado sea el Señor. 这个飞机啊，现在已经开始的。 Ese avión, que Este é a avión, que es la economía neotestamentaria de Deus, Dios, ahora está despegando. Aleluya. Aleluya. louvado seja o Alabado sea el 那么他 Señor. 的后来，他就是罗马那笔写了头4本书以后，啊， Então, 以弗 depois 所书 que ele escreveu essas Entonces, duas después que epístolas, escribió esas epístolas, Efésios, Efesios, Colosenses, Filipenses Filemón. y Filemón, 这写好了以后， Daí, depois que ele después concluiu que él essas concluyó quatro esas 4 epístolas, 提摩太前书、 daí ele escreveu ahí 1 él escribió 1 Timoteo, 2 Timoteo,提 e 多书 Tito Tito 啊，最后一本呢， e, por fim, y finalmente e uma epístola crucial, una epístola crucial, la epístola a los hebreos. 你们会背了吧？ Agora, vocês conseguem memorizar? Ahora ustedes pueden memorizar las 14 epístolas. 保罗这4本书信怎么样实行？ Quais são as 14 ¿Cuáles son las epístolas de 14 Paulo? epístolas de Pablo? 我现在不得考你们了啊！ Agora vocês, Agora agora ustedes- vou passar um exame para vocês. Voy a pasar una prueba a ustedes. 的时候， Quando vocês revisarem a Cuando mensagem, ustedes revisen el 保 mensaje, 罗 vocês 他借着神的吩咐，要把神心意的经纶把它写出来。 precisam saber Ustedes que necesitan Paulo saber recebeu que a orden Pablo direta de Deus, que ele recibió deveria la orden colocar directa por de Dios escrito que debería toda a colocar por revelação da escrito economia toda la revelación neotestamentaria de de la Deus. economía 那么 del 在 Nuevo 到 Testamento. 开始的时候，神的经纶，说到罗马书
Então, para começar a falar da Entonces, economia para de Deus, comenzar ele a escreveu hablar de la epístola aos economía de Romanos. Dios, él escribió la epístola a los romanos. 相当的重要。 Nós sabemos, Sabemos quão importante cuán é a epístola aos importante es la epístola a los romanos. 第一封写好， Romanos. Daí ele escreveu Ahí Romanos, escribió em Romanos, seguida, ele escreveu luego escribió Primera, segunda a Tesalonicenses. Não. 写No. 加拉太书， Daí ele escreveu Gálatas. No, ahí escribió Gálatas. Daí escreveu primeira e segunda Tessalonicenses. Primera, segunda a e primeira e Tesalonicenses. segunda Coríntios. Y primera y segunda a los Depois Corintios. que ele concluiu essas 6 epístolas, Luego de concluir esas 6 epístolas, ainda faltava ahí faltaba várias escribir epístolas varias chave. epístolas llaves. 神没有允许他被 Por isso, Por eso, 犹太人打死。 Deus não permitiu Dios que ele no fosse permitió morto que él pelos fuera judeus muerto em por los Jerusalém. judíos en 他 Jerusalén. 自己要想到罗马去， E ele mesmo Y él apelou mismo para ir até apeló César. para ir 因为 hasta 他罗 César. 马人有诉讼到， Ah, eu sou Ah, romano, yo soy un cidadão ciudadano romano, entonces debo ser juzgado 那这神 directamente por Roma. Então Deus permitiu. Entonces Dios permitió, 最重要，他听见的话语还没写出来 Deus。permitiu Dios que ele fosse a permitió Roma, que él porque fuera a Deus queria que Roma escrevesse porque él as quería que palavras escribiese mais las importantes palabras ainda que ele más ainda não havia importantes escrito. que todavía no Agora ele escribió. escreveu. Ahora él escribió. Quais são as epístolas ¿Cuáles que son escreveu ellas? agora? Ah, Efésios, Efesios, Efésios, 哥罗西 Colossenses, Colosenses, 那么再向前去， o plano de voo, 什么地方？ el plano, el objetivo del vuelo, a cabine, como é que chama? Filipenses, ali que Filipenses. faz o plano de voo, nos dá a direção. nos da la 跑 dirección. 到呢？ E a pista Y de decolagem la pista de despegue é Filemão. es Filemón. Tá fácil ou não? ¿Está fácil o no? 很容易把它记住。 Muito fácil de memorizar. Es agora. muy fácil de memorizar ahora. E por fim, Y 写 finalmente, 的提摩太前书、提摩太后书。 ele escreveu él primeira e escribió segunda primera y Timóteo, segunda Timoteo, 那么这本就提多书， a epístola a la Tito, epístola a Tito e por fim, y a finalmente la epístola a Filemón. los 保罗在提摩太后书里面他说：“我当保的 A los hebreos. 我已经保证我所信的道 Em 2 Timóteo, En Paulo 2 falou, Timoteo, Pablo ah, dijo, combati o bom combate, he peleado la buena completei a batalla, carreira, he guardei completado a la fé. carrera y guardé la fe. 我已经完了， Sim, 圣道 Sí. 的到了。 o tempo da El minha tiempo partida é chegado. de su partida había llegado. 他是的，还有一本书信都得写好了。他升到的时候，神还要等他一本希伯来书写好的 Mas 时候。 foi necessário Deus esperar ainda um pouco para que ele pudesse escrever a epístola aos Hebreus. 啊，感谢主。 Louvado Pero seja aún Deus. faltaba un tiempo de escribir la epístola a los hebreos. 保 Yo 罗 creo que es suficiente. 这个接了到罗马以后，就写了4本重要的书信。 Então, é Entonces importante la saber que lá na importancia prisão em es Roma, saber que en la Paulo prisión en escreveu Roma, 4 Pablo epístolas escribió 4 epístolas Quais importantísimas. são? ¿Cuáles O son? principal qual que é? El principal, ¿cuál es? Efésios. Efesios. Depois Colossenses. Después Colosenses. Depois Filipenses. Después Filipenses e Filemão. y Filemón. 后来就加上提摩太前 Depois 书， temos primeira e Después segunda primera, Timóteo segunda a Timoteo, 这 e Tito, Tito 那提多书， Tito 最后希伯来书 e。por fim y finalmente la epístola a los hebreos. 4本书信， Então assim se Así completaram se 这 completaron 样的解释， 14 las epístolas de 14 epístolas de Pablo. Eu creio que Yo creo que falando desse hablando de jeito, esta é fácil manera memorizar a ordem, es ¿no? fácil Amém? de Amém? memorizar el orden, ¿no es cierto? Louvado seja o 我们 Senhor. Alabado sea el Señor. 这些的书信里面所有的真理，使我们更多的清楚。 Agora pode ficar mais Ahora claro para nós. puede quedar más todo claro a o nosotros conteúdo das cuál verdades es el dessas contenido de las verdades de Aleluya. estas Aleluya. epístolas. Aleluya. 就信仰的救恩。 Isso é Esto tocante à es con economia respecto a la neotestamentária economía de neotestamentaria Deus. de Dios. Amén. Amén. 我这样解释，就是保罗的这4本书信里面， Então, Entonces, hoje à noite, hoy, esta nós noche, falamos nosotros dessas hablamos 14 de estas epístolas de 14 Paulo. epístolas de 他没写到 Pablo. 监牢之前，写的都是书啊。 Antes de entrar na Antes de prisão em Roma, entrar en la quantos prisión livros de ele Roma, escreveu? ¿cuántos libros él escribió? 6. 6. 那么到了罗马的时候呢， E lá na prisão Y em en Roma, la prisión en Roma, ele escreveu quantos él, livros mais? ¿cuántos libros escribió? 8. 总数他都是 8. Total, quantas En epístolas? total, ¿cuántos
¿Cuántas epístolas? 14. 14. Amém? Amén. 我想你们知道那个都不能够背。 Agora todo mundo já sabe de cor a Ahora ordem das epístolas. todos né? ya saben de memoria el orden de las epístolas. Entonces, 这个得到帮助。 Quando a gente lê a Bíblia, cuando isso vai ser de leemos grande la ajuda Biblia, para nós. eso será de gran ayuda a nosotros. 一直写，一直到达到神给我们呼召我们的目的。 Agora nós Ahora temos plano de nosotros voo, tenemos destino un para chegar ao destino, un destino, objetivo, que é o Senhor nos que es chamando lá el no alto. Señor llamándonos Nós en lo queremos chegar até o alto. alto. Queremos llegar hasta bom? la meta. Amén. Então eu paro aqui. Entonces yo paro por acá. Vocês podem Ustedes compartilhar pueden agora, compartir revisar ahora, esta palavra. revisar Amém. esta palabra. Amén.